Nacimiento y fin de Constantinopla, un imperio hecho de piedra y agua. En el año 330, después de la Era Común, una de las ciudades más emblemáticas de la historia comenzó a tomar forma a orillas del estrecho de Bósforo, un lugar estratégico que conecta Europa y Asia. Constantinopla, también conocida como Bizancio en sus primeros días, se convertiría en la joya de la corona del Imperio Romano de Oriente y en una de las ciudades más influyentes del mundo antiguo, una ciudad que desafiaría el paso del tiempo. Para entender la fundación de Constantinopla, es necesario retroceder en el tiempo. En el siglo III, después de la Era Común, el Imperio Romano estaba en crisis. Las divisiones internas y las presiones externas amenazaban con desgarrarlo. El emperador Constantino I, también conocido como Constantino el Grande, decidió tomar medidas audaces para revitalizar el imperio. Constantino sabía que la capital del Imperio Romano en Occidente, Roma, estaba en una ubicación geográfica en desventaja, refiriéndose a términos de defensa y comercio. Decidió buscar un lugar más estratégico y, tras una cuidadosa deliberación, eligió Bizancio, una antigua ciudad griega ubicada en la península de Anatolia, actualmente conocida como Estambul, Turquía. Una vez elegido el lugar, Constantino emprendió una ambiciosa empresa de construcción y renovación. Comenzó por darle un nombre nuevo a la ciudad, Constantinopla, lo que significa Ciudad de Constantino. Este cambio de nombre fue simbólico y marcó el comienzo de una nueva era. Constantino encargó a varios arquitectos el diseño de la nueva capital. Constantinopla se planificó para aprovechar al máximo su ubicación estratégica. Estaba rodeada por 3 lados de agua: el mar de Mármara, el estrecho de Bósforo y el mar Egeo, lo que la hacía prácticamente inexpugnable. Uno de los elementos más impresionantes de la construcción de Constantinopla fue la construcción de la muralla de Teodosio, una fortificación masiva que rodeaba la ciudad. Esta muralla tenía más de 6 kilómetros de longitud y estaba flanqueada por torres y bastiones defensivos. Durante siglos, protegería a la ciudad de invasiones y asedios. Constantinopla no solo era un centro político y económico, sino también cultural y religioso. En el año 330, Constantino convocó el primer concilio de Nicea, que tuvo un impacto profundo en la historia del cristianismo. La ciudad se convirtió en el centro de la Iglesia Ortodoxa Oriental y albergó magníficas iglesias, como la de Santa Sofía. ¿Cómo fue la caída de Constantinopla? La batalla que cambió el rumbo de la historia y puso fin a la Edad Media. A pesar de su grandeza, Constantinopla no pudo resistir para siempre las amenazas externas. En 1453, un cambio tectónico en la historia del mundo estaba a punto de ocurrir. En una ciudad que era una amalgama de culturas, religiones y tradiciones, Constantinopla, o la Nueva Roma, era un bastión de la cristianidad y el último aliento del Imperio Romano de Oriente, más conocido como el Imperio Bizantino. La ciudad, situada estratégicamente entre 2 continentes, Europa y Asia, era famosa por sus formidables murallas, sus monumentales iglesias y, sobre todo, su rica historia. Mehmed II, conocido en la historia como Mehmed el Conquistador, tenía apenas 21 años cuando decidió que su legado sería incompleto sin la conquista de esta joya de ciudad. Liderando el ejército otomano, repleto de fuerzas tanto regulares como de élite, como los jenízaros, Mehmed se enfrentó a una tarea monumental. Las murallas de la ciudad, refinadas durante más de 1000 años de existencia, eran una maravilla de la ingeniería defensiva. Además, un sistema de cadenas pesadas bloqueaba el Cuerno de Oro, lo que hacía prácticamente imposible un asalto naval efectivo. Sin embargo, Mehmed no era un hombre que se desanimara fácilmente. Ordenó la construcción de un gigantesco cañón, diseñado por un ingeniero húngaro llamado Orbán, que podía disparar proyectiles de más de 600 kilogramos. Además, ideó una estrategia para rodear la cadena del Cuerno de Oro, haciendo rodar sus barcos por la tierra en plataformas de troncos. Así, logró el elemento de sorpresa. Por otro lado, los defensores de la ciudad estaban liderados por el emperador Constantino XI, quien, a pesar de contar con un ejército muy inferior
tanto en número como en equipamiento, estaban decididos a defender su hogar hasta el último aliento. Los bizantinos contaban con soldados de varias nacionalidades, incluidos genoveses, venecianos y mercenarios griegos, y confiaban en la legendaria fortaleza de su ciudad. Durante semanas, los cañones otomanos bombardearon las murallas, creando grietas, pero nunca rompiéndolas por completo. Los defensores, por su parte, trabajaban afanosamente durante la noche, reparando las murallas con cualquier material que pudieran encontrar. El tiempo y los recursos, sin embargo, jugaban en contra de Constantinopla. Finalmente, el 29 de mayo de 1453, Mehmed decidió lanzar su asalto final. El primer asalto, liderado por los reclutas más inexpertos del ejército otomano, fue diseñado para agotar a los defensores. Fue seguido por los jenízaros, que fueron recibidos con una lluvia de proyectiles y aceite hirviendo. Sin embargo, una pequeña puerta, la Quercoporta, se había quedado inadvertidamente abierta. Al notar esto, un grupo de otomanos se deslizó y comenzó a atacar desde el interior. Al ver que su ciudad estaba perdida, Constantino XI pronunció unas palabras de despedida a sus hombres y se sumergió en la batalla, desapareciendo para siempre en la anarquía. Con su caída, el último baluarte del Imperio Romano también cayó. Mehmed entró en la ciudad, dirigiéndose inmediatamente a la Santa Sofía, donde ordenó que se convirtiera en una mezquita, simbolizando la transición de la ciudad a la esfera islámica. Así fue como en 1453 la ciudad cayó ante el Imperio Otomano, marcando el final del Imperio Romano de Oriente. La caída de Constantinopla no solo marcó el fin del Imperio Bizantino, sino que también cambió el equilibrio de poder en Europa y Asia para siempre. Abrió una nueva era en la historia, marcando el inicio del ascenso del Imperio Otomano como una superpotencia y el fin definitivo de la Edad Media. Constantinopla pasó a llamarse Estambul y se convirtió en la capital del Imperio Otomano, pero su legado como un faro de civilización y cultura perduró. Cada piedra, cada calle y cada monumento de la ciudad, ahora llamada Estambul, llevaría las cicatrices y las historias de esta épica batalla, un relato de valor, ingenio, desesperación y finalmente de un cambio irrevocable. La creación de Constantinopla es un testimonio de la visión y determinación de Constantino el Grande. La ciudad no solo se convirtió en una metrópolis impresionante, sino que también dejó un impacto duradero en la historia mundial. Su historia es un recordatorio de cómo una ciudad puede forjar su propio destino y dejar una huella imborrable en el transcurso de los siglos.